Bueno, el día de hoy mi compañero Kaylon da Costa y yo, Luis Valdés, le venimos a hablar sobre cómo es el proceso constructivo de los gaviones. Pero primero debemos que hablar qué son los gaviones. Bueno, los gaviones se pueden definir como elementos modulares con formas variadas que están confeccionados, digamos que por redes metálicas en malla que están llenos de piedras o digamos así materia granular que está adecuada y se divide de acuerdo a su granulometría. Bueno, estas tienen como propósito, eh, digamos, buscar que las estructuras sean sólidas en el caso de problemas geotécnicos y también en problemas hidráulicos. También ayudan a, digamos, a reducir lo que son las remociones en masa, entre otros. Bueno, las características de los gaviones. Los gaviones pueden presentar características como la primera, que es estructuración armada. Estos suelen ser resistentes a diferentes tipos de solicitación. También pueden ser flexibles, ya que tienen la capacidad de resistir, digamos, solicitaciones que pueden ser imprevistas, ya sean como algunos problemas de remociones en masa. Entonces, esto lo vuelve bastante abrazable, que son resistentes debido a las mallas que usan, que sirven como drenaje, ya que al estar constituidos por piedras o digamos material granular, lo ayuda a que sea permeable. Bueno, ahora bien vamos a hablar sobre el proceso constructivo, digamos en este caso del tipo saco. Bueno, tenemos como primer ítem preparar la superficie del asiento del avión. Como segundo, lo que es el enrollado de la malla. Bueno, el segmento de la malla debe ser enrollado en sentido longitudinal hasta formar un cilindro abierto en las extremidades, para así poder amarrar a 30 centímetros de cada extremidad. Como tercer paso, tenemos el amarre en los extremos. Bueno, luego de realizar el enrollado longitudinal, se debe cerrar los extremos del cilindro y se acostumbra a colocar extremidades del alambre del amarre en un punto fijo. Esto se hace tanto para un lado como para el otro. El cuarto paso sería conformar las extremidades del gavión, que ya sería el amarrado cilíndrico que hace lucir al gavión en forma de caramelo. O sea, normalmente se dice que tiene que formarse en similar a un caramelo, ya que el cilindro es levantado verticalmente y es lanzado contra el suelo para así que sus extremos sean aplastados de forma, se puede decir, unánime. La instalación de tirante, que sería el siguiente paso. Bueno, de la misma forma son colocados en sentido diametral. Ya como antes se hizo en sentido longitudinal, cada 1 metro se debe poner un pedazo de alambre de amarre, cuyo sea aproximadamente 3 veces el diámetro del gavión. Luego se tiene el llenado del gavión y saco, que sería el paso 6 y 7, porque estos son en conjunto. El llenado del gavión del saco se debe realizar colocando las piedras desde las extremidades hasta el centro. Por otra parte, tenemos el proceso constructivo de los gaviones tipo caja. En este tipo de gaviones se suele iniciar con la extensión de la malla en una superficie que sea plana y rígida para realizar los dobleces para posteriormente armar la caja del gavión. El segundo paso es el amarrado de las aristas del gavión. En este paso consiste en, digamos, que juntar cada una de las cajas, de las caras de las cajas que hemos armado. Se suele hacer un tipo de amarrado en el que unimos con un doblez las aristas del gavión utilizando una vuelta tipo simple y una vuelta doble intercaladas 10 centímetros. Utilizando este mismo procedimiento, nosotros procedemos a hacer el amarrado entre gaviones, es decir, amarramos varios gaviones en fila. Y el cuarto paso es hacer un encofrado para preparar al gavión para el posterior vaciado. En el último paso, nosotros posicionamos los tensores
del gavión, que son un tipo de gancho que nosotros utilizamos para mejorar un poco la resistencia y la tensión del gavión. Para este tipo em, de ubicación de los tensores se suele utilizar un procedimiento, el cual es vertir un tercio del material rocoso dentro del gavión y encima de esa capa se coloca tensores, luego dos tercios de material rocoso y se vuelve a colocar tensores y se le añade la última capa al gavión hasta que ya quede completamente lleno. Para visualizar mejor todo el proceso constructivo de los gaviones, hemos desarrollado este modelo. Como primer paso tenemos los estudios previos y la planificación. Este paso lo comienza el estudio de suelos, el cual nos arroja cuál es la resistencia de nuestro suelo, cuáles son las características del terreno, datos que son vitales para poder realizar el cálculo estructural de los gaviones, en el cual seleccionamos el ancho, el alto, el número de filas, entre otras cosas. Además que nos ayuda a poder seleccionar de manera adecuada el material de relleno. ¿Cuáles son las piedras que nosotros vamos a utilizar? Por lo general se suele elegir piedras de 10 a 20 centímetros de diámetro, que son piedras bastante grandes. Como segundo paso, tenemos la preparación del terreno. En este paso se compacta, se nivela el terreno según las características que necesitemos y además hacemos un corte en el talud para que podamos ubicar de mejor manera nuestros aviones. Además, ten en cuenta, pues, obviamente, la estabilidad de nuestro talud. En el paso número 3 nosotros vamos a ubicar el geotextil, que es un material que se utiliza normalmente para evitar la pérdida del suelo y para ayudar con el drenaje de nuestro gavión, entre otras cosas. En este caso, se eligió un geotextil de separación NT WP 2500. Este material se suele utilizar bastante para este tipo de obras. En este caso, este gavión que es un muro de contención, que es uno de las utilidades más importantes que tiene este tipo de estructura. Y en el último paso tenemos el ensamblaje y relleno de los gaviones. Este paso pues lo explicamos mejor durante las diapositivas. Aquí armamos nuestros gaviones, hacemos el relleno de estos y pues podemos ver que el gavión que se eligió es una malla tipo 1 que está hecha de zinc galvanizado. Podemos ver este tipo de malla en la norma envía, un poco más detallado con sus características, entre otras cosas. Esto ha sido todo, muchas gracias.